Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Pedro Legrand de Iglesia de Cristo Luz de las Naciones. Una vez más, bienvenidos a esta reunión que tenemos virtualmente con el Señor. Es un gusto, es un gozo para mí estar aquí con ustedes y bendecirle en lo que el Señor tiene para su corazón el día de hoy. Quiero compartir un mensaje, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en relación a los tiempos, y realmente le he titulado Preparados para la transición. Hay algo en el mundo y en nuestras vidas que es el cambio. Estamos en constantes cambios y nos cuesta asimilarlos. Hemos estado pasando por etapas en este proceso de la pandemia. Hemos estado atravesando situaciones a las cuales nos tenemos que adaptar. Y es impresionante ver cómo el Señor trabaja con nuestro corazón y nos está enseñando. No todo lo que vemos nosotros es algo negativo, sino que vemos que esta es una etapa de aprendizaje para nosotros. Tuvimos etapas en las cuales no podíamos salir de nuestra casa. Posteriormente, pues nos enseñaron a usar la mascarilla, los equipos de protección, a tener un distanciamiento social. En fin, todas estas cosas las hemos estado aprendiendo porque teníamos una forma de vida, estábamos acostumbrados a una forma de vida, teníamos por costumbre venir a la iglesia el lunes, el martes, el día que fuese, teníamos nosotros ese tiempo dispuesto para venir para acá. Y ahora pues nuestra vida ha cambiado y hemos refugiado en nuestras casas, y pues es difícil al principio, ¿verdad? Y cuesta adaptarse porque ese distanciamiento social pues afecta mucho. Hemos estado pasando por ese proceso y el Señor quiere que nosotros aprendamos a prepararnos, para transicionar. Una de las cosas que el cristiano tiene que aprender es a transicionar en la vida, de una etapa a otra. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de gloria en gloria. Entonces, cada gloria en la que por la que nosotros estamos pasando, pues es un peldaño que tenemos que aprender a vivir. No es lo mismo hoy que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 50 años. Y fíjese usted que la palabra del Señor dice, vamos a ir a Éxodo capítulo 23 y versículo 27 en adelante. Dice así: enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues, y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda, y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al heveo, al cananeo, al hitita delante de ti. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces, oremos, hermano, acompáñenme a orar, a pedirle al Señor que Él nos hable en esta hora. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu magnificencia, Señor, en este lugar. Te pedimos que la gracia y la unción de tu Espíritu descienda sobre nosotros, Señor, para que podamos compartir y bendecir a tu pueblo a través de esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Pues es una bendición la palabra del Señor, y el Señor nos dice que Él enviará terror delante de ti. Es decir, esto para ir en el contexto está hablando el Señor a Israel, ¿verdad? Él está diciendo cómo va a ser su llegada a la tierra que fluye leche y miel.
Esa tierra pues no estaba vacía, sino que estaba ahí el hitita, el fereceo, el jebuseo y todas esas gentes que habían tomado la tierra de Canaán para sí. Entonces el Señor le dice a Israel, enviaré mi terror delante de ti. Es decir, antes de que llegues a aquel lugar, yo ya estaré actuando sobre esa gente. Ellos van a oír, van a escuchar de ti y van a tener terror del Dios de aquella gente. Y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues, y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. Es decir, que salgan corriendo, en otras palabras. Y fíjese que el Señor no mandó un gran ejército a destruir a los enemigos de Israel. No, mandó avispas. Y parecían ser, hermano, una cosa prácticamente hasta chistosa, si usted lo cree, que el Señor haya sacado con avispas a los enemigos del Señor. Claro, algunos dicen, bueno, esta es una figura, puede estar hablando de demonios, lo que quiera, pero la palabra no dice que envió un gran ejército, sino que envió a un animalito insignificante que podía poner fin a una etapa en la vida de aquella gente. Y dice, enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al heveo, al cananeo y al hitita de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Entonces el Señor le dice, mira, yo voy a ir en contra de tus enemigos, pero no los voy a destruir a todos de un solo. No los puedo, los tengo que destruir paulatinamente. Entonces el Señor nos habla a nosotros y nos dice, también tú tienes un proceso de vida. Yo te voy a entregar a ti la tierra que te prometí. Yo te voy a entregar a ti lo que te he dicho que te voy a dar. Y el Señor nos ha dado muchas hermosas promesas en su palabra que se cumplirán a su tiempo, y también nosotros vamos a recibir una tierra que fluye leche y miel. En ese proceso es en el que estamos precisamente. Nos estamos acercando a la pronta venida del Señor y en poco tiempo, amados hermanos, estaremos con el Señor eternamente. Gloria sea a nuestro Dios por eso. Y fíjese que dice, no los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. La palabra de Dios dice que cuando se echa el demonio de la casa de una persona, se saca de ahí, se saca al hombre fuerte de la casa, se va el espíritu y va vagando por tierra seca. Y dice, en un tiempo dice, voy a regresar a mi casa, y encuentra la casa ordenada y limpia, y dice que va a buscar a otros 7 peores que él, y entran a la casa, y el estrado postrero de aquella persona es peor que el primero. Entonces el Señor sabe que está trabajando con nosotros y está limpiando nuestra posteridad. Eso es lo que quiero que veamos, hermanos, que el Señor está obrando en nuestro futuro, porque la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, Jeremías, capítulo 29, 11, ¿verdad? Dice que Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de calamidad. Entonces, el Señor está preparando. Mire, tal vez usted dice, ay no, es que cómo va a ser eso, es que en este tiempo tan difícil hay problemas, hay esto, hay el otro. Entonces, hermano, pero el Señor está trabajando en nuestro futuro, está
planificando. Por eso es que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y dice, no los echaré de delante de ti en un solo año. Entonces el Señor está trabajando con nosotros. ¿Hace cuánto te convertiste al Señor? Como te decía en un principio, pueden haber pasado 5 o 10 años. Y dices tú, es que no he avanzado, realmente yo siento que me quedé estancado. Bueno, pues pongámonos de pie y sigamos adelante. Porque el Señor nos está preparando para un futuro glorioso. Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante, amado hermano. Si has pasado por una situación difícil, si tal vez no perdiste tu trabajo, yo no sé qué es lo que pudo haberte sucedido. Pero el Señor no te va a dejar a ti, ni te va a desamparar. El Señor está contigo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos tenemos que levantar y seguir adelante. Porque este tiempo, todo lo que has pasado, todo lo que has luchado desde el día en que naciste, tiene un propósito, tiene un plan perfecto, porque Dios se está manifestando en tu vida. Desde el momento en que el Señor se manifestó a tu vida, gloria al Señor por eso. Hermano, vamos hacia adelante y el Señor no te va a dejar tirado a la mitad del desierto, sino que vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y dice, no los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Entonces el Señor le dice, bueno, esto no va a ser de la noche a la mañana. Sí, ustedes van a ser los dueños de la tierra prometida, pero no les estoy diciendo que va a ser mañana, sino que esto es un proceso. Este es un proceso en el que ustedes tienen que transicionar, en el que ustedes tienen que cambiar su forma de pensar. Y eso es precisamente lo que el Señor está haciendo con nosotros. El Señor está enseñándonos nuevas cosas a las cuales nos tenemos nosotros que acostumbrar a hacernos a la forma que el Señor quiere, no a la forma del mundo. Por eso es que dice la palabra en Romanos que no nos debemos de conformar al mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, esto que estamos aprendiendo hoy, no es decir, pongámoslo de esta manera, nuestro presente, el día de hoy donde estamos, no es una casualidad, sino que es un proceso que viene de nuestro pasado. Y ese pasado, todo lo que nosotros aprendimos del pasado, yo no sé usted, pero hermano, yo he aprendido muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas en la vida y he visto muchas cosas, buenas y malas. Pero eso es ese material que está depositado en mi corazón, esa palabra que ha sido depositada en mi corazón por muchos años. Esa palabra tiene que llevarme a mí hacia un futuro. Entonces, el día de hoy, en mi presente, es una transición. El día de hoy, el Señor me está transicionando de mi pasado a un futuro glorioso. Entonces, fíjese usted que dice, no los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Entonces, el Señor sabía que si Él quitaba a aquella gente de aquel lugar, se iban a multiplicar las bestias salvajes y podían hacerle daño. Entonces el Señor nos lleva a nosotros en un proceso de transformación, pero no es de la noche a la mañana, porque Él está quitando los escollos, los tropiezos que están en el futuro y nos está preparando para entrar a recibir nuestra bendición. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces el Señor dice, bueno, mira, yo estoy echando fuera a tus enemigos. Hablemoslo como congregación, hablemoslo como iglesia de Cristo, luz de las naciones. El Señor nos está bendiciendo y tenemos pocos años realmente
Este es nuestro 5º año como congregación. Entonces, en este tiempo hemos aprendido mucho de las situaciones del pasado. Hemos aprendido no solamente en estos 5 años, ha sido una gran bendición, hermano. Yo no sé si para usted, pero para mi vida ha sido una gran bendición. He aprendido mucho. He aprendido cosas que no sabía. Pero sé que todo lo que he aprendido, todo el camino que hemos caminado, va a ser de bendición para prepararnos el futuro. Entonces, fíjense que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es sobre la cautividad de Israel. Me llama mucho la atención porque Israel era un pueblo libre, era el pueblo de Dios, era el pueblo que Dios había escogido. Pero las circunstancias de Israel los llevan a vivir a Egipto, a la casa de Faraón. Entonces, al principio las cosas eran bonitas y Faraón era un hombre que amaba a José y todo iba bien. Entonces, José pudo bendecir a sus hermanos, bendecir a su padre, bendecir a toda su casa. Gloria a Dios por eso. Pero vino el tiempo en que murió Faraón y entonces ya nadie conocía a José y nadie sabía de ese pueblo que se convirtió en enemigo de los egipcios. Y ahora Israel estaba pasando por una etapa de dificultad, porque Faraón había dicho: se han multiplicado mucho los hebreos, ahora vamos a tener que matar a sus varones, a todo niño que nazca lo vamos a tener que matar. Interesante, hermano, interesante, porque esa es figura de nuestras propias vidas, ¿verdad? De nuestro futuro. Entonces, lo que estaban diciendo era: vamos a destruir el futuro de esta gente. Vamos a destruir esta generación para que ellos no prosperen. Y el enemigo ha querido también, hermano, en este tiempo, destruir esta generación. Destruir nuestras esperanzas, destruir nuestro futuro, destruir nuestro pensamiento, destruir a los niños en este tiempo diciéndoles: ustedes no sirven para nada, ustedes no estudien, no se preparen. Entonces nosotros tenemos que pelear por nuestros hijos, pelear por nuestras generaciones que vienen, porque esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros no podemos dejar de enseñarles a nuestros hijos la palabra en este tiempo, hermano. Tal vez muchos papás estaban acostumbrados y decían: ahí en la escuelita dominical les van a enseñar a los niños la Biblia. Pero el trabajo de ser maestros de nuestros hijos, hermano, empieza en casa. Entonces nosotros somos los responsables por qué es lo que está pasando. Y esto es difícil. Es difícil porque no estamos acostumbrados nosotros a enseñar a nuestra familia la palabra de Dios, sino que estamos acostumbrados a que otros nos enseñen. Pero llegó el tiempo en que nosotros tenemos que esforzarnos. Entonces, fíjese usted cómo es que la mentalidad de Israel se estableció en Egipto. Se estableció de tal manera que imagínense 400 años. Se puede imaginar 400 años de pandemia, hermano, ni Dios lo quiera. Pero ellos aprendieron la vida de Egipto. Ellos aprendieron cómo era la vida en Egipto, qué era lo que el egipcio hacía, a dónde iban a hacer sus compras, cómo se vestían, ¿verdad? Recuerde usted que el egipcio se vestía de una forma totalmente diferente al hebreo. El hebreo pues tenía que dejarse sus barbas, sus cabellos, tenían sus vestiduras sacerdotales, tenían una forma de vida. Ellos eran pastores de ovejas.
Pero los egipcios eran distintos. Los egipcios tenían, incluso hasta el día de hoy, pues podemos ver en las ilustraciones de los egipcios que ellos usaban maquillaje, ¿verdad? En sus ojos, se pintaban sus ojos, usaban atuendos ostentosos, en fin, eran diferentes. Entonces los hebreos se fueron asimilando a esa cultura. Y cuando salen de Egipto, hermano, cuando salen de Egipto es un shock para ellos, porque ellos no estaban acostumbrados a caminar. En Egipto ellos estaban acostumbrados a hacer ladrillos y ahora tienen que transicionar de hacer ladrillos toda su vida y de estar esclavizados a salir y sentirse libres. Esto es impresionante, hermano, pero el Señor escoge a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Escoge a un hombre que había vivido en Egipto. En Éxodo capítulo 2 y verso 10 dice: cuando el niño creció, ella, refiriéndose a su hermana, lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Entonces, fíjese que para empezar, el nombre de Moisés no era un nombre hebreo, sino que era un nombre egipcio. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hombres que reñían, y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Y entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y ahí se sentó junto a un pozo y se encontró a su esposa Séfora. Y bueno, pero el punto, hermano, es ahora centrarnos en la vida de Moisés. ¿Cree usted que Moisés fue un hombre que aprendió a transicionar? ¿Cree usted que Moisés fue un hombre que tenía la conciencia de lo que Dios estaba haciendo, que Dios lo había preparado para ser un líder, para ser el enviado de parte de Dios para liberar al pueblo? Pues en el principio, hermano, vemos que Moisés se hizo al pueblo de Egipto. Moisés adquirió todas las características de un egipcio. Fue formado y fue creado en Egipto. Pero en su corazón estaba ese conflicto, porque él sabía que su trabajo era ser libertador de su pueblo. Entonces, lo primero que hace es que se revela. Fíjese cómo empieza a trabajar el Señor en Moisés. Lo primero que hace Moisés es rebelarse contra el sistema faraónico. Moisés viene y dice: este sistema no está bueno. Y entonces Moisés tiene miedo. Eso es, fíjese que realmente, si lo podemos ver de esta manera, Moisés mata a un egipcio, quiere matar al egipcio dentro de sí mismo. Eso es lo que pasa. Realmente lo que Moisés estaba haciendo era queriendo destruir su parte egipcia. Sigamos adelante.
Y Moisés tiene que huir entonces. Moisés se da cuenta que Faraón lo va a matar. Y entonces Moisés tiene que salir. Moisés a esa edad tenía 40 años. Y tiene que salir de Egipto. Moisés sale de Egipto a los 40 años, acostumbrado a vivir en Egipto, acostumbrado a vivir en un lugar donde hay amplitud, donde hay belleza, a vivir en un palacio donde todos le servían. Se puede imaginar todos los sirvientes que el príncipe Moisés tendría en palacio. Y ahora, hermano, Moisés se encuentra en medio del desierto. Y en el desierto, hermano, no lo servían ni las lagartijas. Ahí estaba aquel hombre solo. El Señor lo había empujado a vivir en el desierto. ¿Cómo habrá sido esa transición? ¿Cómo habrá sido la transición de Moisés, que estaba acostumbrado a bañarse con esencias aromáticas, con agua fresca del río Nilo, y ahora vivir en el desierto? Ahora, hermano, aquí no hay comodidad, no hay cama de plumas, aquí es el suelo. ¿Cree usted que ese fue un shock para Moisés? Yo creo que sí. Yo creo que Moisés tuvo a vivir en el desierto y vivió 40 años en el desierto por sí mismo. ¿Se puede imaginar después de haber vivido 40 años en el palacio? Ahora le toca a Moisés vivir 40 años en el desierto. Una transición impresionante. Pero sigamos adelante y veamos qué es lo que pasa con la vida de este varón. Éxodo 3:1. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Se había hecho Moisés un pastor. Moisés, hermano, se le olvidó cómo era la corte, y ahora se había acostumbrado a estar cuidando ovejas, se había acostumbrado a cuidar ovejas ajenas. Y hermano, no es fácil pastorear ovejitas, porque las ovejas huelen mal, tienen problemas. Las ovejas hay que estarlas desparasitando, dándoles de comer, llevándolas de un lugar a otro, en fin, era un trabajo difícil. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cuando las hijas de Jetro ven a Moisés en el pozo, regresan con la noticia y le dicen a su padre: mira, un egipcio nos ayudó, un egipcio, y ese egipcio era Moisés. Entonces, en el camino, hermano, Moisés se había convertido ahora en un pastor y se había quitado sus vestiduras reales, se había quitado su tocado, aquella cosa hermosa que los faraones usaban.
Se había quitado su tocado, se había quitado su traje de príncipe, de militar incluso, se lo había quitado. Y ahora tenía su traje de pastor, tenía la vestidura del pastor. Todo se lo había quitado, pero le quedaba un recuerdo en su calzado. Le quedaban las sandalias de Egipto en sus pies. Todavía recordaba él las glorias de Egipto. Ay, cuando caminaba por el Nilo en mi carro jalado por caballos blancos hermosos. Eso pensaba Moisés. Y todavía veía sus sandalias, ¿verdad? Y decía, estas sandalias me tienen que aguantar porque son marca, no sé qué, ¿verdad? Gucci o lo que usted quiera. Pero sigamos adelante. Éxodo 3:16. Entonces el Señor le dice a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que se ha hecho en Egipto. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Entonces, Dios tremendo, hermano, cómo planificó Dios todo el proceso de la vida de Moisés para que Moisés aprendiera a transicionar de un lugar, de una etapa de su vida a otra etapa. Ahora Dios no solamente se le aparece en la zarza, sino que ahora lo comisiona y le dice, Moisés, por si no te has dado cuenta, yo te he estado preparando. Tú eres un siervo de Dios, tú eres un profeta de Dios. Wow, hermano, imagínese usted qué pensaría Moisés a estas alturas. Y ahora Moisés tiene que regresar a Egipto y está pensando, ay, yo no sé qué va a pasar. Cuando yo llegue a Egipto tal vez me van a meter preso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría con la señora que era mi mamá allá en Egipto? ¿Qué pasaría con toda esta situación? ¿Qué voy a hacer yo en Egipto? Ni siquiera los de mi pueblo me conocen. Hermano, es como aquellos que se van 40 años a los Estados Unidos y regresan a Guatemala, hermano. ¿Cómo ya no le encuentran la forma de vivir aquí en Guatemala? Dicen, uy, no, ya aquí en Guatemala las cosas no son como en Gringolandia, por decirle algo. Allá nosotros teníamos el supermarket y no sé qué cosas, ¿verdad? Y aquí solo hay frijoles, hermano, y tortillas. Y se tiene que hacer a la vida de regreso a la tierra. Entonces, ahora a Moisés le toca que transicionar de nuevo. Primero, mire Dios, primero lo sacó de Egipto. Y ahora manda el Señor a Moisés de regreso. Ve y reúne a los ancianos. Fíjese, tenía que ir con los ancianos de Israel. Y diles el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces la promesa era esa. La promesa era, yo los voy a llevar a ustedes a una tierra que fluye leche y miel. Los voy a llevar a un lugar de bendición. Pero sigamos adelante. Y dice, entonces Moisés dijo al Señor, Éxodo 4:10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después
de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Entonces Moisés, hermano, estuvo a punto de decir: no, a mí no, yo escogí a otro, Señor. Yo no puedo ni hablar, ni puedo decir nada. Yo ya salí de ahí, yo ya no quiero regresar. 4:17. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro, y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Mire, me gusta tanto, hermano, la respuesta de Jetro. Jetro le dice: no te preocupes, sigue adelante, el Señor va a ir contigo. Jetro tenía más fe que Moisés, hermano. Le dijo: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Entonces el hombre le profetiza. Jetro le profetiza a Moisés. Yo quiero que usted vea esto, hermano, cómo el Señor levanta esa figura ministerial para Moisés, cómo le levanta a un hombre que siempre lo aconseja, que le da el consejo adecuado. Pero sigamos adelante. En la transición, el Señor siempre nos pone voces de hombres y de mujeres que nos van a ayudar a transicionar. Éxodo 4:22 dice: y entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Mire qué interesante esto, hermano. Qué interesante lo que el Señor le dice a Moisés. Moisés, vas a ir de regreso, vas a hablar con Faraón y le vas a decir a Faraón que el Señor va a matar a su primogénito. Tremendo, un mensaje tremendo, hermano. Yo creo que a Moisés estaba preparado para que lo metieran preso el resto de su vida. Y dice así: y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí, y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: eres un esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, mire este caso. ¿Por qué? ¿Por qué fue que Séfora se molestó con Moisés? Porque el Señor le había dicho a Moisés que fuera con Faraón y le dijera que el Señor iba a dar muerte a su primogénito. Y ahora está Moisés, hermano, llevando a su primogénito de regreso a Egipto. Pero Moisés no había tomado el tiempo para circuncidar a su varón, a su hijo. ¿Por qué? Porque Moisés no tomó el tiempo para circuncidar a su hijo. Y el Señor viene contra él. Porque él, hermano, estaba dictando una sentencia contra el hijo de Faraón. Pero había una sentencia contra su propio hijo. Porque no tenía comunión con el Señor.
Y el Señor había dicho que todo aquel varón nacido entre los hebreos tenía que ser circuncidado al 8º día, si no, no tenía parte en la casa del Señor. Y entonces el Señor le dice, en otras palabras, ¿verdad?, traduciendo este incidente en la vida de Moisés, el Señor le está diciendo a través de su esposa: esto era lo que tenías que hacer, porque también tu primogénito puede morir porque no tiene pacto. Y casi lo mata el Señor si no es por su esposa Séfora. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, hacia dónde vamos y aprender la palabra de Dios y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer antes de ponernos a pensar hacia dónde vamos. Pero sigamos adelante. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Éxodo 6:7. Y os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios y os traeré a la tierra que juré de Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Esto nos enseña, hermano, que muchas veces el Señor nos está hablando a nosotros. El Señor nos habla y nos dice de 1000 formas las cosas. Mira, estás en esta situación y tienes que salir de esa situación. Tal vez estás viviendo en el pecado. Tal vez tienes a tu esposa y tienes un segundo hogar. Y el Señor, hermano, te lo ha hablado de 1000 formas. Sal de ahí, deja a esa mujer. Ah, no, pero es que ¿y qué hago con los niños? Que no sé. Hermano, tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que tomar determinaciones en la vida. ¿A quién vas a seguir? ¿A Dios o al hombre? No te digo que desampares a los niños, porque es tu obligación cuidar de los niños, pero tienes que saber también de dónde te tienes que apartar. Si estás viviendo en una situación de pecado, tienes que salir de ahí. Sigamos adelante. Éxodo 6:10. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Ahora ya le toca a Moisés llegar con Faraón. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo: He aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Otra vez, hermano. ¿No le había dicho el Señor que el Señor le iba a dar las palabras, que él iba a estar con su boca? Incluso le da a su hermano Aarón para que vaya con él y lo apoye, hermano. Y entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel a la tierra de Egipto. Entonces ahora vemos a un Moisés, hermano, que primero transicionó en su tierna edad de ser el hijo de los hebreos a ser el hijo de la hija de Faraón. Dejó a la casa de Faraón y se fue a vivir al desierto. Y ahora regresa a Egipto. Y ahora, en este momento, el Señor lo quiere hacer él, el ministro. Lo quiere hacer a él el apóstol de toda aquella gente. Y Moisés no quiere, hermano. Moisés se escuda en su problema y le dice: Señor, pero ya te lo he dicho, ni siquiera el pueblo me hace caso, menos Faraón. Éxodo 7:4. Y Faraón no os escuchará, le dice el Señor. Y entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios.
Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Al final, hermano, al final de tanto sí y no, hicieron lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Mire las transiciones de este hombre. Ahora ya no era un muchachito Moisés, ya era un hombre maduro. Y el Señor le está hablando y lo está preparando en su corazón para ser un gran ministro, un siervo que va a liberar a Israel. Éxodo 12:30 dice así: y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a adorar al Señor como habéis dicho. También salió agregada a ellos, esta es la Biblia BTA, dice así: también salió agregada a ellos una turba inmensa de gente de toda clase. Encima de eso, ovejas y ganados mayores y todo género de animales en grandísimo número. Y cocieron la harina que acababan de transportar amasada de Egipto e hicieron panes ácimos, cocidos al rescoldo, porque no habían podido echarles levadura por la prisa que les metían los egipcios para que saliesen, no permitiéndoles ninguna dilación, y habían podido pensar en disponer comida alguna para el viaje. Entonces, el Señor saca a Israel, hermano, a toda prisa de Egipto. Y se puede imaginar aquella gente que había estado acostumbrada a comer pasteles en Egipto, hermano. Ahora están en el desierto y tienen que comer pan sin levadura. Tienen que comer un pan que no era el pan que ellos estaban acostumbrados a comer. Y ahora dicen ellos: pero ¿para qué nos sacó este Moisés de aquí? Nos sacó para comer este pan tan feo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos sacaron estos egipcios? Pero sigamos adelante. Éxodo 14:15. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. El Señor le había dado a Moisés una autoridad extraordinaria a través de esa, no era ni siquiera de la vara, sino que del Espíritu de Dios que estaba en Moisés, hermano. Y ahora están ellos en una situación difícil. Vienen los egipcios detrás de ellos y el mar está enfrente. Mire, el Señor nos pone a veces en unas situaciones, hermano, difíciles. Y uno se siente que Faraón viene detrás de uno. Y Faraón no viene para tomar el té con uno, hermano. No, Faraón viene para destruirlo a uno. Y va el pueblo en medio de esto. Y el Señor había preparado a Moisés, le había dado una vara. Y había visto Moisés cómo el Señor lo había respaldado en Egipto, había destruido a los egipcios, había enviado las plagas sobre Egipto.
Y ahora el Señor le dice, ¿y a ti qué te pasa? ¿No te enseñé, no te he enseñado yo mi poder? ¿No te enseñé mi autoridad? ¿No te enseñé que yo voy contigo? Entonces ahora te falta abrir ese mar. Levanta tu vara, extiende tu mano, extiende. Fíjese que la mano es figura de autoridad, ¿verdad? La autoridad de Dios. Entonces le dice, extiende tu mano y levanta tu mano y usa tu vara. Usa la autoridad, el poder que yo te he dado para que el pueblo pase por tierra seca. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, mire, no fue ni siquiera en un segundo, hermano, sino que pasó soplando el viento toda la noche. Hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Impresionante, impresionante todo lo que estaba sucediendo ahí, pero impresionante para el corazón de Moisés, hermano. Yo le digo a usted qué pensaría, qué pasaría por la mente de Moisés en ese momento cuando estaba viendo al pueblo caminar en medio de las aguas, hermano. ¿Será que Moisés se las creía, hermano? Y los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Y entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y los hijos de Israel comieron el maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, hermano, al principio cuando Israel empieza a contender contra Dios y se quejan y le dicen a Moisés: ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste a esta tierra, al desierto? Aquí vamos a morir, aquí no tenemos nada que comer. Allá en Egipto teníamos el pan de los egipcios que nos daban gratuitamente, mas ahora, ¿qué tenemos de comer? Y hermano, empieza a caer el maná del cielo, y Dios les empieza a dar de comer de ese pan. No tenían que trabajar por ese pan. El Señor había dicho que el hombre tenía que comer el pan con el sudor de su frente. Pero se rompe, hermano, se rompe ese paradigma que había. Se rompe esa norma y ahora tienen que transicionar. Tienen que transicionar a comer de los taquitos que comían en Egipto, hermano, con bastante cebolla y cilantro. Ahora no tienen eso. Ahora lo que tienen es maná. Dicen que esas hojuelas, hermano, de acuerdo a lo que ellos desearan. Eso es lo que algunos dicen, ¿verdad? Que yo he leído, hermano, a través del tiempo. Dice que creen algunos que cuando comían el maná tenía sabor diferente. Pero ellos estaban sorprendidos al principio de que Dios les diera de comer. Y se vuelven... hacen unas cosas, hermano, que uno se admira, pero que realmente las sigue viendo porque es la naturaleza humana. Y algunos dicen, agarran muy poco, y otros agarran mucho. Pero el Señor les había ordenado que solo tenían que comer
que recoger lo que se iban a comer. Mire qué enseñanza más tremenda. Y el viernes, el sexto día, ese día tenían que comer, tenían que recoger 2 porciones, la del viernes y la del sábado. Pero habían algunos que no hacían caso, pero el Señor estaba viendo su corazón. A mí me sorprende, hermano. A mí me sorprende que mucha gente que haga oídos sordos de las cosas que se les dicen. Ustedes no pueden salir este día a tales y tales horas. Hermano, ahí va la gente a la calle, desafiando la autoridad. ¿Con qué necesidad, hermano? Pero así era el pueblo de Israel. Sigamos adelante. Éxodo 17:4 dice: y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Y aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos. Otro berrinche de Israel. No, que aquí no tenemos agua, que queremos agua purificada o zonificada y tú no nos das agua. Y bueno, entonces el Señor dice: está bien, les vamos a dar agua. Y le dice a Moisés: Moisés, ahora también te vas a convertir en Empagua, te vas a convertir en la compañía de agua y les vas a dar agua a esta gente. Otro trabajo para Moisés, otro aprendizaje para ese varón, hermano. Darles de comer, darles de beber. Sigamos. Éxodo 18:24. Moisés escuchó a su suegro. Otra vez aparece Jetro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabeza del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo era juzgado por ellos. Entonces, Jetro ve a Moisés que él se está desgastando atendiendo a tanta gente. Y entonces Jetro le dice a Moisés: mira, eso no está bien lo que estás haciendo, te vas a cansar y el pueblo va a desfallecer. Ahora busca 70 ancianos y que cuiden al pueblo. Yo veo, hermano, que a Moisés le costó soltar. A Moisés le costó soltar ese liderazgo y ahora él tiene a sus ayudas. ¿Cómo se sentiría Moisés, hermano? Se ha de haber sentido contento de contar con un equipo ministerial, con un equipo de hombres que temían al Señor, de gente temerosa de Dios. Pero sigamos adelante. Éxodo 33:12 dice: y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y considera también que esta nación es tu pueblo. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor. Bueno, dejémoslo un momento aquí y veamos qué es lo que sucede. Ahora Moisés le dice al Señor: Señor, después de prácticamente 40 años de que el Señor, hermano, andaba con Moisés,
Ahora le dice, si no va tu presencia con nosotros, no vamos a ningún lado. Pero, ¿y qué más quería Moisés, hermano? La gloria de Dios estaba con ellos. Nosotros tenemos que aprender a conocer, a percibir la presencia del Señor. ¿Dónde está la presencia de Dios, hermano? Yo siento la presencia de Dios, no sé si usted la percibe, pero yo percibo la presencia de Dios. Yo la percibo en mi espíritu. Y esa presencia trae gozo sobre mi corazón, hermano. Yo me siento gozoso. Y quisiera que todo el tiempo fuera igual. Pero la misericordia de Dios se derrama sobre nosotros. Pero sigamos adelante. Sigamos, vamos a ir a Números 20:12. Dice así: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme. Me comí una. Es 29 en Números. Dice: tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como el Señor se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes. Mire cómo, hermano, después de 40 años de andar juntos, ahora Moisés les dice al pueblo: otra vez ustedes solo pidiendo cosas, si ahora quieren más agua, ¿verdad? Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Y entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis. Mire, hermano, terrible esta situación, porque el Señor le había dicho a Moisés y a Aarón que hablara a la peña, y la peña produciría agua, pero no lo hicieron así. Moisés, enojado, hermano, golpeó la peña. Y mire lo que dice, les dice el Señor: porque vosotros no me creísteis. Qué terrible, hermano. Qué terrible situación. Como le digo, no le estoy hablando de cualquiera, sino que le estoy hablando del gran profeta de Israel que no le había creído a Dios, hermano. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. 40 años en el desierto, hermano. 40 años en Egipto. Y ahora, ¿qué sucede? Pasaron otros 40 años y están por entrar a la tierra prometida. Y ahora el Señor le dice a Moisés y a Aarón: ustedes no me creyeron en todos estos 120 años. No me creyeron a mí, no me tomaron por santo, y entonces ahora se van a quedar aquí. Se van a quedar aquí y no van a transicionar a la siguiente posición. Imagínese que usted está en la cola del banco, hermano, y va caminando en la cola y lo dejan a la puerta y le dice: disculpe, vamos a cerrar ahorita la agencia y venga mañana. Por lo menos ahí había un regresar el día siguiente, hermano. Pero para Moisés y Aarón ya no había mañana. Aquellas fueron las aguas de Meriba,
porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Deuteronomio 34:7 dice: aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se había apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en las llanuras de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y de duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Y desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Terrible, hermano. Sí, el profeta extraordinario de Moisés, pero no supo transicionar a la siguiente posición. Hermano, hoy yo te llamo, yo te hago un llamado para que sigas adelante y no te detengas. Si antes predicabas y ahora ya no lo haces, levántate. Si antes ministrabas en la presencia del Señor y ahora ya no lo haces, levántate. Si antes eras un maestro de niños o yo no sé, un evangelista, si fuiste pastor, anciano, yo no sé cuál fue tu posición. El Señor te da una nueva oportunidad, hermano, para que reacciones y sigas adelante y no te detengas. Hay mucha gente que se le va a empelear, hermano. Se le va a empelear por un privilegio. Se le va en hacer enemistad entre las mismas personas de la iglesia. Y hermano, nosotros aquí estamos para apoyarnos. Aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros, no para hundirnos. Y a veces veo comentarios, hermano, en las redes sociales de hermanos de esta casa criticando a otros. Y me pregunto, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo? Transiciona y no te quedes ahí. No te quedes con tu amargura en tu corazón. No te quedes ahí. Sigue adelante. Esfuérzate y sé valiente. Eso le dijeron a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? Y te andas fijando en las faltas de otros. Es tiempo de caminar y es tiempo de transicionar. El Señor nos está preparando para algo extraordinario. Como casa, como familia, como pueblo de Dios. Y unidos vamos a salir adelante. Me llama la atención cuando el presidente lo dice en sus comentarios. Yo digo, para más este hombre lo está diciendo. Y nosotros peleándonos en la casa del Señor. Es tiempo de salir adelante. Es tiempo de transicionar a lo que sigue. Yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo con los ojos del Espíritu y veo una gran bendición que va a venir. Y hoy te digo, pueblo de Dios, no seamos como Israel, que tentaba al Señor a cada rato. Unámonos y tengamos una sola visión. No la visión de un hombre, no la visión incluso de un ministerio, por muy bueno que sea, sino que tengamos la visión de Dios. Lo que Dios nos está dando es precioso. No lo menosprecies, pueblo de Dios, no menosprecies lo que el Señor te está dando. No digas, no, si yo no puedo hacer esto, yo soy tartamudo. Pues también lo era Moisés.
Pero nosotros tenemos que salir adelante. Tenemos que transicionar. Dejemos atrás, hermano, dejemos atrás todo lo que no nos sirve y vamos hacia adelante a la bendición que Dios tiene para nosotros. Déjame orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por la vida de la familia que tú me has dado, Señor, de esta casa. Yo bendigo a mis hermanos como pastor de esta casa, como el profeta de esta casa. Hoy levanto también mi mano, levanto una vara en favor tuyo para bendecirte. Yo proclamo en el nombre de Jesús que se abran tus aguas para que puedas pasar y obtener la victoria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Engrandece la visión en tu pueblo para que todos podamos estar preparados para recibir lo nuevo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Te bendigo en esta hora, Padre Santo, y bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, hermano, por su bendición, por la paciencia de escucharme. Lo bendigo y nos vemos en la próxima. Que Dios le guarde.